Historias y relatos fantásticos. El viejo José casi siempre estaba en la iglesia, no dentro, claro, porque la iglesia no siempre estaba abierta, sino sentado en la patilla, fuera, junto a la gruesa puerta de madera que siempre permanecía cerrada. Esa puerta daba paso a unas escaleras angostas que conducían a las torres donde se encontraban las campanas. José, terco y obstinado, vivía prácticamente para su función de campanero. Desde que sus hijos lo abandonaron y su esposa falleció, había quedado solo. Sin embargo, no se quejaba. Los compoblanos le daban más de lo que podía necesitar en su vida solitaria. Le llevaban papas, habas, cebada y hasta algo de dinero. No me falta nada, decía con humildad. La gente lo buscaba para cualquier necesidad que involucrara las campanas. Un aviso, una misa, una fiesta o una emergencia. José conocía el lenguaje de las campanas mejor que nadie. Sus repiques podían alegrar corazones, llamar a la devoción o despertar la alarma. Las campanas le hablaban al pueblo, como en tiempos antiguos lo hacía el humo para los indios. Yo no viví en esos tiempos, aunque a mis más de 50 años me pregunto qué tan mayores podrían ser los ancianos. A lo mucho 30, o en el peor de los casos, 40 años más mayores que yo. He hablado con nuestros abuelos sobre el arte del campanero y su conexión con las campanas, pero aún me siento perdido ante las maravillas de aquel lenguaje que hoy, poco a poco, se va extinguiendo. A prueba de fuego 4. El mensaje de las campanas. El viejo José es, y dicen que fue, el último campanero del pueblo. ¿Historias sobre él? Muchas. Algunas las contaremos aquí, aunque no como en esta serie de A prueba de fuego. No, esas serán anécdotas en otra serie. Mantay y sus personajes. Porque José era único, de esos que parecen sacados de cuentos antiguos. José no empezó como campanero desde niño, ni siquiera de joven. Tomó el oficio ya siendo mayor. Fue después de la muerte de su esposa, cuando sus 4 hijos, aquellos que crió con esfuerzo y amor, dejaron el pueblo. Van por un futuro mejor, decían cuando partieron. Pero, ¿qué tan mejor es ese futuro que te hace olvidar de quién fuiste, de dónde vienes? Esa maldita ciudad que parece prometerlo todo, los envolvió, les tapó los ojos con sus luces, les llenó las manos de ocupaciones y les borró el recuerdo de su padre. Y ahí quedó José, solo, con su dolor y su terquedad, buscando sentido a sus días en las viejas torres de la iglesia. ¿Quién puede culparlo por haberse aferrado al sonido de las campanas? Tal vez cada toque era un grito hacia esos hijos que nunca volvieron. José se fue derrumbando poco a poco. No recibir noticias de sus hijos lo carcomía por dentro, pero no se quejaba. Pensaba que quizás la vida era así, criar para después quedarse solo. Su casa, que antes vibraba con risas y bullicio, ahora solo era un cascarón vacío, grande, demasiado grande para alguien que vivía solo. Ese silencio lo destrozaba más que cualquier otra cosa. Se consolaba pensando que no era el único en Mantay cuyos hijos no volvían, pero al menos en otras familias uno de los hijos siempre quedaba. En su
caso no fue así. Ni siquiera su hija menor, aquella que prometió volver a verlo. Tonto. No, ella tampoco no cumplió con su palabra. Ninguno volvió. Fue entonces cuando José sintió un deseo incontrolable de beber. Al principio, solo un poco para calmar los pensamientos. Luego, el licor se volvió un refugio y de la soledad cayó a la borrachera. ¿Por qué tomas, José? No tomes, te hace daño, le decía una vecina con voz muy preocupada. José, con los ojos vidriosos y una risa amarga, respondía: si no tomo, me volveré loco. Al menos de borracho, confundo de casa y me meto en la tuya. Ella reía con él, pero luego se alejaba, sabiendo que más tarde José volvería a beber, solo en algún rincón oscuro. El tiempo siguió pasando y José se hundía cada vez más, no solo en la soledad, sino también en la bebida. El licor se había convertido en su única compañía, su única manera de apagar el dolor y el silencio que lo rodeaban. Pero esa tarde, mientras las campanas del pueblo resonaban llamando a una asamblea, José las escuchó, como un grito que le atravesaba el alma. Las campanas siempre habían sido más que metal y sonido. Eran la voz del pueblo, capaces de cruzar cerros y valles, de llegar a oídos lejanos con mensajes que conectaban vidas. José, arrastrando el cuerpo cansado y el alma herida, asistió a aquella asamblea que hace mucho tiempo había ya dejado de importarlo. No fue por interés en lo que se discutiría, sino por un motivo muy distinto. Quería saber cuántas personas habían respondido al llamado, cuántos seguían escuchando la voz de las campanas. Al final de la reunión, se acercó tambaleando a don Jesús, el hombre que guardaba las llaves del campanario. Don Jesús, présteme la llave, pidió con aquella voz pastosa y el aliento cargado de alcohol. Don Jesús lo miró con sorpresa y muy desconfiado. ¿Para qué la quieres, José? ¿Estás borracho? ¿Otra vez? José bajó la mirada y con una voz rota respondió: Quiero mandar un mensaje a mis hijos. Tal vez lo escuchen. Tal vez vuelvan. Su respuesta dejó a todos sin palabras. La gente de la asamblea, que aún no se había retirado, guardó silencio por un instante. Pero pronto algunos comenzaron a murmurar entre lágrimas: Dale la llave, Jesús. Solo por un rato. Déjalo. Que lo intente. Dijo uno. Sí, déjalo. No hará daño, insistió otro. Al final las voces se unieron en un clamor y don Jesús, con las manos temblorosas, cedió la llave. Esa noche las campanas del pueblo tañeron como nunca antes. José, ebrio y consumido por el dolor, golpeó las campanas con todo lo que tenía. Cada repique era un grito desesperado. ¡Vuelvan, hijos, vuelvan! Las notas se alargaban, se multiplicaban, llenaban el aire frío del valle con su eco insistente. La gente del pueblo escuchaba desde sus casas con el corazón encogido. Nadie tuvo el valor de detenerlo. Tocó hasta que la noche se hizo profunda y sus fuerzas se agotaron. Cuando finalmente cesaron los tañidos, el eco de las campanas quedó suspendido en las montañas como un último suspiro.
Pero las campanas no podían hacer milagros. Solo eran eso, campanas. Y el silencio volvió al pueblo. José, por su parte, volvió al rincón oscuro donde había empezado su noche, con una botella en la mano y la esperanza rota en 1000 pedazos. A la mañana siguiente, unos golpes insistentes sacaron a José de su sueño intranquilo. Con los ojos aún hinchados y el cuerpo pesado, abrió la puerta. Era don Jesús, el actual campanero, de pie frente a él con una mirada seria. Don José, ¿recuerda que le presté la llave del campanario ayer?, preguntó con un tono que mezclaba reproche y preocupación. José frunció el ceño y con un deje de mal humor respondió: Sí, claro que lo recuerdo. ¿Y ahora, para qué la quiere? Don Jesús alzó una ceja sorprendido. ¿Cómo que para qué? Esa llave es importante. Yo soy el encargado del campanario. No puede quedársela. José lo miró fijamente, con los ojos encendidos de furia y voz desafiante. Encargado. Pues déjame decirle que la gente se queja de usted. Dice que nunca lo encuentran cuando lo necesitan. Jesús se quedó en silencio unos instantes, sorprendido por el ataque. ¿Y usted qué haría, don José?, preguntó con sarcasmo. Yo estaré siempre aquí, sentado junto al campanario, día y noche, si hace falta, y no necesito que venga a buscarme nadie. Jesús negó con la cabeza incrédulo. Pero usted es un borracho. Usted bebe, don José. No está en condiciones de cumplir esa tarea. José alzó el cordel grueso que colgaba de su cuello, mostrando la llave rústica del campanario. Mire usted, aquí tengo la llave y no la voy a perder. Y desde ahora será mi responsabilidad. Jesús suspiró, cansado de discutir con alguien tan terco. Finalmente asintió con resignación. Está bien, don José, pero si algo pasa, será por su culpa. Desde ese día, José empezó a cambiar. Poco a poco dejó de beber y cada día sin falta se instalaba junto a la puerta del campanario. Ya nadie tenía que buscar al campanero ni presentar quejas. José estaba siempre allí. Las campanas y el propósito que encontró en ellas le devolvieron algo de lo que había perdido. Desde aquel día, José se entregó por completo a las campanas del pueblo. No era solo un trabajo, ni siquiera una obligación. Para él, las campanas eran su voz, un medio para enviar mensajes, aunque nunca supo si alguien a lo lejos los recibiría. El lenguaje de las campanas no era algo simple, no se trataba de unos cuantos toques aquí y allá. Antes, las campanas hablaban con autoridad. Un tañido anunciaba una fiesta, otro llamaba a misa y uno más alertaba de emergencias o avisos o anuncios. Pero ahora, ¿quién necesita campanas? Cuando hay altavoces que lo anuncian todo con voces frías y metálicas. Lo irónico era que, en lugar de crecer, el pueblo se fue quedando vacío. Antes, todo el valle, inclusive Mantay, era un lugar bullicioso. ¿Acaso un pueblo no debería aumentar en lugar de disminuir? Parece absurdo, ¿cierto? Tal vez por eso se quejaba José. La maldita ciudad se traga a la gente. Los envuelve, los olvida aquí y ellos nos olvidan a nosotros. Antes,
La escuela del pueblo era un hervidero de risas y gritos. Ahora hay un solo alumno en 5º grado, y quién sabe si comparte profesor con los de otros grados. Parece increíble, hasta las campanas de las escuelas han desaparecido. Ahora usan timbres. ¿Y qué timbres? Algunos suenan como alarmas de despertadores, otros como sirenas, y hay algunos tan graciosos que hasta hablan. Recuerdo uno en un lugar lejano que decía: el primero que llegue al aula se gana un punto. Qué diferencia con las campanas de José. Él las tomó por voluntad propia y en ese encargo le devolvió el propósito. Su vida, que parecía desmoronarse, encontró un punto de apoyo, y así, entre tañidos y recuerdos, los años siguieron pasando. Los años no pasan en vano. Se notan primero en los ojos, aquellos ojos vivaces que antes brillaban con fuerza comienzan a perder su luz, y poco a poco el brillo se vuelve opaco, como si el viento apagara las estrellas que una vez ardieron allí. La visión también se resiente. Algunos en aquellos tiempos perdían la vista a una edad temprana, otros en cambio morían viendo con claridad. Pero ¿y José? José no, sus ojos eran soñadores. Tal vez no veía mejor que otros de su edad, pero en su mirada había algo especial, como si aún reflejara los sueños que había guardado toda su vida. Era una mirada que hablaba de esperanzas y ausencias, de un hombre que, a pesar de todo, seguía buscando algo. Sin embargo, su rostro ya no podía ocultar el paso de los años. Las arrugas lo marcaban profundamente, como surcos en la tierra seca, testigos de una vida llena de trabajo, pérdidas y perseverancia. El tiempo tampoco fue amable con su audición. Tantos años dedicado al oficio, tantas campanas resonando cerca de sus oídos, habían dejado huella. José escuchaba cada vez menos, pero nadie podía negar su compromiso con su labor. Y sus cabellos, aquellos cabellos que alguna vez fueron negros como la noche, ahora estaban recorridos por finos hilos plateados que brillaban bajo el sol, como si la vida misma hubiera tejido un manto de sabiduría. Su andar también había cambiado. Cada paso era más lento, como si el peso de los recuerdos lo obligara a medir cada movimiento. Pero había algo que José había logrado dejar atrás casi por completo: el licor. ¿Completamente? Bueno, no del todo. Siempre había algún vecino que con una sonrisa le decía: «Para el ánimo, don José». Y José, con esa terquedad que lo caracterizaba, aceptaba un traguito. Rara vez se embriagaba, y cuando lo hacía, nunca se alejaba de su campanario. La iglesia seguía siendo su refugio, el lugar que lo conectaba con el pueblo y quizás con algo más grande. A pesar de los pasos de los años, José seguía cerca de las campanas. No importa cómo lo tratara el tiempo, siempre estaba allí, firme, junto a la puerta del campanario. Aunque su cuerpo mostrara el desgaste de los años, su espíritu permanecía fuerte, anclado a esa misión que había hecho suya. Los años le habían robado muchas cosas, pero no su determinación. Y así, don José seguía tañendo las campanas, dándole voz al pueblo, y con cada toque parecía que las campanas también hablaban por él, por sus sueños, por lo que aún guardaba en su corazón. Don José vivió muchos años, pero nunca llegó a ver el cambio drástico que desterró a las campanas como medio de comunicación. Él seguía su rutina como siempre. Cada mañana al amanecer tocaba las campanas para despertar al pueblo.
Durante el día, sus tañidos eran constantes, por lo menos unas 10 veces al día. Y a las 9 de la noche, tras su último toque, se retiraba a descansar. Y su comida nunca le faltaba. La gente del pueblo siempre le llevaba papas, habas, cebada, y él aceptaba todo con una sonrisa agradecida. Pero había un toque en particular que todos conocían. Es el de las 12 del mediodía. Era un toque único y era todos los días, a esa misma hora, a la hora exacta. José hacía sonar las campanas de una manera distinta, con un ritmo que parecía una súplica. Cuando le preguntaban al principio por qué lo hacía, él les respondía con una tristeza que calaba. Es un mensaje para mis hijos. Les digo que vuelvan, pero no solo a los míos, también a los hijos de otros que se fueron y no regresaron. El pueblo conocía bien ese toque y lo aceptaba con respeto. Pero un día algo cambió. Una tarde, la campana comenzó a sonar de una manera distinta, como si gritara: «Estoy feliz». La gente desconcertada dejó sus tareas y se reunió en la plaza. ¿Qué significaba ese toque?, preguntaban. ¿Será un nuevo mensaje de José? ¿Habrá vuelto alguno de sus hijos? Cuando llegaron al campanario, encontraron a José con una sonrisa que no cabía en su rostro. «Don José, ¿qué significa ese toque?», le preguntaron. Él alzó los brazos emocionado y respondió con voz fuerte: «Las campanas escuchan. Sí, escuchan. Ellos vuelven. Hoy ha vuelto el hijo del viejo Nicolás después de más de 30 años. La campana surte efecto». La emoción de José contagió a todos. Algunos se unieron a su alegría, mientras otros se limpiaban las lágrimas en silencio. José estaba tan feliz que se compró una botella de licor. Planeaba ir a la casa de Nicolás para brindar aquella alegría, pero su responsabilidad con las campanas lo detuvo. En su lugar, brindó con quienes pasaban por la plaza, y ese día don José fue feliz, muy feliz. Se retiró, como es costumbre, a las 9 de la noche a su casa. Algo borracho, sí, pero con una sonrisa que no se le borraba del rostro. Sin embargo, la vida tiene sus ironías. Sí, Martín, el hijo del viejo Nicolás, había vuelto después de más de 30 años. Pero, ¿vino a visitar a su padre? La verdad es que no. Vino a vender la chacra que heredó, esa tierra que había sido el sustento de su familia. Qué ironía, ¿no? Vender lo que daba vida al viejo Nicolás, solo para llevarse el dinero a la ciudad. Pero dejemos a José con su alegría. No le avisemos. Que piense que Martín volvió por su padre. A veces la felicidad está en creer y no en saber. A partir de aquel día, José tocaba la campana del mediodía con más fuerza, como si con cada tañido llamara a sus hijos. Pensaba en ellos constantemente, convencido de que vendrían a visitarlo, aunque fuera por un momento. Vendrán, seguro que me visitarán. Luego podré morir en paz, se decía, lleno de esperanza. Tan ilusionado estaba que una noche los
soñó. En su sueño los vio pequeños, jugando a su alrededor. Cargaba a uno en brazos, mientras jalaba a otro de la mano. Los mayores corrían tras una pelota de trapo, entre risas y gritos. Ese sueño lo conmovió profundamente y, como dicta la tradición, José lo tomó como una señal. Mis sueños me avisan. Este año vendrán mis hijos, decía a quien quisiera escucharlo. Sin embargo, la preocupación no tardó en llegar. ¿Qué les daré cuando lleguen?, se preguntaba con tristeza. José ya no tenía fuerzas para sembrar. Aunque nunca le faltaba comida gracias al apoyo del pueblo, él quería ofrecerles algo especial: choclo fresco, papas con ají, habas tiernas, arvejas verdes, productos que la tierra da con amor y esfuerzo. Pero sin poder trabajar la chacra, esa idea lo angustiaba profundamente. Aquí debo detenerme un momento. Si algo me llena de orgullo, incluso hoy, es recordar una tradición que aún vi con mis propios ojos. En esos tiempos, si un anciano ya no podía trabajar la tierra, el pueblo se unía. Los vecinos más cercanos hacían todo lo necesario: arar, sembrar, regar, y cuidaban la cosecha como si fuera propia. Si el anciano tenía familia, ellos lideraban la tarea, pero nunca faltaba manos dispuestas a ayudar. Esa tradición pasaba de generación en generación, porque los niños que observaban aprendían el valor de cuidar a los mayores, y cuando esos niños crecían, replicaban lo mismo con los ancianos de su tiempo. Bueno, claro que eso sucedía si se quedaban en el pueblo. Eso fue precisamente lo que ocurrió con don José. Un día alguien se acercó y le preguntó: «Don José, ¿por qué está usted triste?». Con los ojos humedecidos respondió: «¿Sabes? He soñado con mis hijos. Eso significa que este año vendrán, pero no tengo nada que darles. Me gustaría ofrecerles choclo fresco, papas, habas, arvejas verdes, eso que es tan delicioso cuando está en su punto». Esas palabras no cayeron en saco roto. La noticia corrió por todo el pueblo, y pronto los chacres de don José comenzaron a llenarse de vida. Semillas no faltaron, cada vecino trajo lo que pudo, y en poco tiempo la tierra estaba sembrada. José, con lágrimas en los ojos, miraba a sus compoblanos trabajar con dedicación. Desde entonces, sus tañidos matutinos parecían tener un aire distinto, una tonada que transmitía su felicidad y agradecimiento al pueblo que nunca lo dejó solo. José, a pesar de su edad y su cansancio, no podía evitar escaparse de vez en cuando a sus chacras. Le gustaba ver cómo las plantas crecían poco a poco, desde las primeras hojitas verdes hasta los tallos más firmes. Todo le parecía un milagro. Se detenía a contemplarlas con una mezcla de orgullo y esperanza. «Estas papas serán buenas», decía para sí mismo. «Mis hijos se las llevarán, cocinarán con ellas junto con las habas, las arvejas y hasta las avenas. Vendrán, se irán felices, y luego ya podré descansar en paz». Mes tras mes veía crecer las plantas, esperando con ansias la llegada de sus hijos. Pero un día algo extraño ocurrió. Alguien llegó temprano a la iglesia, buscando a José para que tocara la campana en una misa por un difunto. Era extraño.
La campana de la mañana no había sonado. Pronto algunos vecinos fueron a buscarlo a su casa. Lo encontraron en cama, pálido y débil. «Disculpen, por favor», dijo con voz entrecortada. «En unos días sanaré y volveré a las campanas. Pero mientras tanto, alguien debe de relevarme, solo hasta que mejore». Pero no mejoró. Día tras día su salud empeoraba. Una mañana, con un esfuerzo titánico, se levantó. Quería al menos ver la chacra más cercana a su casa. Desde lejos distinguió el verde del maíz balanceándose con el viento y regresó muy agotado a su cama. Su cuerpo no podía más. Doña Eulalia, una vecina que lo visitaba con frecuencia, lo encontró en ese estado y lo regañó suavemente. «¿Por qué sale, don José? Usted está muy mal». Él, con una voz apenas audible, pero llena de tristeza, respondió: «Doña Eulalia, creo que no voy a llegar a las fiestas. De seguro que en esas fiestas mis hijos vendrán, pero le estoy pidiendo a Dios que me conceda un poco más de vida para verlos. Y si por si acaso Él no quiere, también le he pedido a la Pachamama para asegurarme. Solo quiero verlos, aunque sea un ratito más». Los días pasaron y José se debilitaba más y más. Aunque no le faltaban cuidados, su situación empeoraba. Una tarde, sintiéndose fuertemente mal, miró a doña Eulalia con los ojos muy resignados. «Creo que Dios y la Pachamama se han puesto de acuerdo y no quieren que siga en este mundo». Tomó aire con dificultad y continuó: «Por favor, doña Eulalia, cuando lleguen mis hijos, dígale al mayor que se lleve los productos de la chacra de al lado del río. Al siguiente, que tome lo de la chacra en la falda del cerro junto con otro de sus hermanos. Pero a mi niña, como es mujercita, que le toque la chacra más cercana, aquí, a las afueras del pueblo. Que se lleven todo y que me perdonen porque no pude esperarlos». Los que conocieron a don José cuentan que nunca perdió la esperanza de ver a sus hijos. Aunque la fecha de su llegada aún estaba lejos, no dejaba de mirar la puerta de su casa, esperando que tal vez llegaran antes. No cejó en su esperanza hasta el último día de su vida. Incluso cuando sus ojos ya no pudieron ver, murmuraba: «La chacra más cercana, dígales que es para mi niña». Y así se fue don José, con el corazón aferrado a un deseo que nunca se cumplió, pero que nunca dejó de soñar. Las fiestas llegaron y los verdes campos del pueblo lucían en todo su esplendor. Las habas y las arvejas frescas tiernas estaban en su punto para ser cosechadas. Las papas, aquellas que se sembraron con tanto esfuerzo, salían del suelo, generosas y abundantes. La avena ondulaba con el viento como si danzara al ritmo de las campanas que José ya no tocaba. El pueblo se llenó de vida por unos días. Muchas personas regresaron para visitar a sus familias. Compartieron risas, comidas y recuerdos. Luego, tras unos días, se irían otra vez, dejando el valle atrás hasta el próximo año. Pero no todos regresaban. Había quienes, atrapados por la ciudad, nunca volvían. Los niños pequeños y llenos de ilusiones observaban este ir y venir con ojos curiosos. «Yo no seré así»,
decían con convicción. Pero José tenía razón. La ciudad lo cambia todo. Las promesas de los niños se quedaban en el olvido tan pronto llegaban a ese mundo nuevo. Fueron felices aquellos que vieron a sus hijos regresar, aunque fuera por unos días. Sin embargo, en la chacra de don José, las papas, las habas, las arvejas y la avena seguían allí, intactas. Nadie llegó por ellas. Nadie vino a cumplir su deseo final. Don José se había ido antes de las fiestas. Tal vez fue mejor así. Tal vez Dios y la Pachamama, en un acto de compasión, se lo llevaron para ahorrarle el dolor de ver una vez más la puerta de su casa cerrada, esperando a unos hijos que nunca llegarían. El eco de sus tañidos ya no resonaban en el valle, pero en el corazón de los compoblanos quedaba la memoria de un hombre que vivió con la esperanza inquebrantable de ver a sus hijos. Aunque su cuerpo ya no estaba, la campana parecía susurrar con el viento. La chacra más cercana, díganle que es para mi niña.